La historia que voy a contar no me sucedió a mí directamente, sino más bien le sucedió a un amigo y compañero de trabajo de mi abuelo. Esta historia ya tiene sus buenos años que pasó y en su tiempo fue muy sonada por sus rumbos. Mi abuelo se dedicó toda su vida a ser camionero en Estados Unidos. Nosotros somos de origen mexicano, pero nuestro caso es como el de millones que se fueron de aquí en busca de una mejor vida. Esta historia comienza cuando uno de los amigos de mi abuelo, también de origen latino llamado Osmar, salió de la carretera estatal 9 de Nuevo México en su camión. Esa tarde mi abuelo también estaba haciendo un viaje en su camión, pero él estaba en California. A ellos les gustaba mucho hablar por radio mientras iban manejando sus camiones. Esto era algo muy normal en esa época, ya que no había teléfonos móviles ni nada de eso, y este tipo de comunicaciones los mantenía algo entretenidos, además que se sentían acompañados durante el viaje. Mi abuelo en ese trayecto iba con otro compañero que siempre iba de copiloto, pero su amigo Osmar iba completamente solo. Mi abuelo dice que ambos estaban platicando por radio y bromeando con toda la tranquilidad hasta que dadas las 9 de la noche, fue justo a esa hora que Osmar dijo por radio que veía algo extraño muy a lo lejos. Oye, camarada, estoy viendo algo por allá en los montes que tengo de mi lado derecho. Cambio. Mi abuelo preguntó qué era, qué estaba viendo. Son luces de colores. Veo unas luces coloridas que están flotando arriba de los montes del lado derecho. Son 4, no, son 5 luces las que están flotando por allá. De ese lado, camarada. Cambio. Mi abuelo y su copiloto le dijeron en tono de broma que ya habían llegado los ovnis por él, algo que incluso el buen Osmar le pareció gracioso, ya que solo soltó una carcajada muy risueña. Pero después de eso hubo un silencio del otro lado de la radio. Mi abuelo preguntó si aún seguía ahí. Camarada, ¿estás todavía al habla? Responde, cambio. Osmar respondió aquel mensaje, pero no fue como esperaba. De la nada el hombre empezó a decir muchas cosas, pero no se le entendían, ya que empezó a haber mucha interferencia, la cual impedía que la voz de su amigo se oyera nítida, o al menos entendible. Debido a las fallas de la radio de ese momento, mi abuelo ya no podía entender lo que Osmar decía. Él intentó seguir comunicándose con su amigo, pero lo único que pudo escuchar del otro lado fue una serie de gritos desgarradores pidiendo ayuda. Después de eso se perdió toda la comunicación con Osmar. Mi abuelo intentó llamarlo de nuevo, pero fue completamente inútil. El señor que venía con mi abuelo como copiloto de inmediato llamó a la policía y comunicó lo que había sucedido, aunque no supo decir exactamente en qué kilómetro iba Osmar. Dice mi abuelo que fueron días los que su amigo estuvo desaparecido. No dejó ningún rastro ni de él ni de su camión. La policía lo buscó por toda la carretera, inclusive, y si no mal recuerda, también hubo un helicóptero peinando toda la zona, pero todo fue en vano. Su familia perdió cada vez más las esperanzas de encontrarlo con vida, ya que no había rastro de nada. Por algún tiempo se barajeó la teoría de que quizás algunos contrabandistas lo habían tomado de rehén y se lo habían llevado con todo y el vehículo, pero eso fue descartado. Los más escépticos llegaron a decir que Osmar había huido con la carga hacia el otro lado, pero esto no tenía ni pies ni cabeza. Una noche la policía recibió una llamada donde una familia que viajaba por esa carretera se había encontrado a la orilla de la misma a un hombre desorientado tirado en el piso. Este no parecía hablar, tampoco sabía quién era, no traía identificación alguna y se veía terriblemente mal. La policía fue al lugar indicado, dándose con la sorpresa que aquel hombre desorientado era Osmar, el amigo de mi abuelo. La policía lo llevó a la ciudad y llamaron a su familia para que lo reconocieran.
pero durante todo el trayecto Osmar no dijo ni una sola palabra. Él estaba inmóvil, solo viendo al frente, además que estaba muy delgado, como si no hubiera comido en días. Ese hombre estaba en tan mal estado que incluso tampoco pudo reconocer a sus familiares. Desde ese día mi abuelo dejó de tener cierta comunicación con Osmar, puesto que tampoco lo reconocía. Hasta donde él sabe, su amigo jamás volvió a hablar, siendo así que nunca supieran qué le pasó ni cómo había desaparecido, mucho menos qué le habían hecho. Aunque bueno, por el estado en el que estaba debió ser algo muy traumante, pues lo dejó sin habla por el resto de su vida. Mi abuelo y muchas otras personas de Nuevo México, donde se hizo público aquel caso, pensaron que se trataba de una abducción. Se platicó por mucho tiempo que habían experimentado con él y le habían quitado el habla, así como la memoria, con la intención de que no recordara nada de lo que le habían hecho. Todo esto sonaba muy loco, pero en ese tiempo los casos de abducciones eran algo muy recurrente, y más siendo que la última vez que hablé con él, dijera haber visto luces brillantes cerca de su camión. ¿Quieren que les diga algo aún más sorprendente e incluso que encaja más con esta teoría? Eso es que la última llamada que tuve con Osmar quedó registrada y guardada, pero por alguna razón la policía nunca quiso sacarla a la luz, pues no quería que la gente hiciera especulaciones, y quién sabe, a lo mejor ellos mismos sabían qué le había pasado. Osmar tuvo una vida tranquila entre comillas, y dentro de lo que cabe. Él falleció a principios del año 2010, y de su caso ya nada más se supo. Lo que sea que le haya pasado es algo que se llevó a la tumba. Yo no soy mucho de contar historias de terror, no porque no crea, sino al contrario, porque creo totalmente en ellas y soy muy respetuoso con lo que no conozco. Esto me ocurrió una noche más o menos como a las 10. En esa ocasión viajaba de Ciudad Victoria a Río Verde. Veníamos 3 compañeros haciendo convoy. Yo venía justo en medio cuando vi como a mi compañero de adelante se le reventó una llanta del segundo remolque. Por radio le empecé a decir lo antes posible que su llanta se había pinchado para que se detuviera y no provocara algún accidente. Los 3 nos tuvimos que orillar para apoyarnos entre sí. Por suerte uno de mis compañeros ya tenía muy buena experiencia como trailero, poco más de 25 años. Gracias a eso él nos apoyó con el cambio del neumático y del protocolo que debe seguirse en estas situaciones. Sin embargo, aquel otro trailero, que fue al que se le pinchó la llanta, tenía como un mes de haber empezado en este bonito trabajo, además que era muy joven, de unos 28 años más o menos. Mientras cambiábamos la llanta empezamos a platicar y entre plática nos empezamos a reír. Justo en ese momento escuchamos como si alguien estuviera recitando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Los 3 en ese mismo momento volteamos a ver a nuestro alrededor como buscando a ese alguien, pero lo único que había era una oscuridad total, ya que estábamos en medio de la pista abierta sin nada a nuestros lados. No sé por qué, pero en ese momento supe que no estábamos solos. Tenía la corazonada de que alguien nos estaba observando de algún lado, pero preferí no decir nada para no alarmar a mis compañeros. Seguimos cambiando la llanta. La plática otra vez tomó humor momentáneo, siendo que nos echáramos a reír otra vez, pero nuevamente oímos la misma voz recitar el Padre Nuestro. Y ahora seguido de puros murmullos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Los murmullos eran suaves, delicados, como si dijera algo que no era entendible,
como si el mismo viento se llevara las palabras. La risa de todos se nos quitó en cuestión de segundos y uno de mis compañeros dijo: ¿escucharon lo mismo que yo? Le dijimos que sí lo habíamos escuchado. Incluso eso mismo sonó hace unos momentos. Les dije que nos apresuráramos a cambiar la llanta para salir lo antes posible de ese sitio. Les voy a ser muy sincero y les diré que empecé a sentir mucho nervio, aunque no era el único, pues al ver la cara de mis compañeros también reflejaban miedo en sus rostros. A toda prisa quitamos y pusimos la llanta del camión. Mientras lo hacíamos, escuchamos pasos como si más personas nos hicieran compañía, pero no se veía nada. Los pasos resonaban muy pero muy cerca de nosotros, incluso me atrevería a decir que justo detrás de nuestras espaldas. Por suerte no tardamos más tiempo y terminamos de cambiar la llanta. A toda marcha nos subimos a nuestros camiones para continuar con nuestro camino. Sin embargo, más adelante, a unos 300 o 400 metros, vi como el camión de mi compañero se hizo de un lado al otro, como si estuviera perdiendo el control. Yo empecé a hablarle por la radio para preguntarle qué rayos le estaba pasando, si estaba bien o por qué se movía tan erráticamente. Una voz muy agitada me respondió del otro lado. Mi compañero, con un habla muy temblorosa, me dijo: «La muerte está aquí conmigo». Al momento que él dijo eso, la comunicación se cortó de golpe. El tráiler siguió meciéndose de un lado a otro, pero gracias a Dios pudo controlar la unidad para después, más adelante, detenerse. Mi compañero bajó del camión como loco. Él estaba todo asustado, temblando y estaba pálido. Bajamos de inmediato y le preguntamos qué le había ocurrido, qué rayos había visto. Él, con la mirada totalmente perdida, dijo: «Una mujer de cabello güero estaba en el asiento del copiloto y me decía: "Te vas a matar, te vas a matar". La mujer movió el volante para que perdiera el control de la unidad y chocara». Mi compañero dijo que él nunca respondió la radio, más bien afirma que fue la misma mujer quien me respondió esa noche. El compañero, después de esa experiencia y al terminar el viaje, nunca más regresó a manejar un tráiler. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.